Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la presencia de Dios? Que el Espíritu Santo se pasee por este lugar permanentemente. Invito a abrir la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. Vamos a dar lectura de 3 versículos. Deuteronomio 11, del versículo 26 al 28. Vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Dice así: He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu infinito amor y tu misericordia, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, y aunque muchas veces no las merezcamos, tu amor es infinito y grande sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios Padre, que tú bendigas, Señor, esta hora. Bendice, Padre Santo, este mensaje, un mensaje que venga de ti, Señor, y que yo solamente sea un instrumento tuyo y que tú me utilices conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Toma el control de mi vida, predispón el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que ellos reciban tu palabra, Señor, y que la atesoren en su corazón, que sirva para edificar sus vidas y que sobre todo para darte gloria y honra, que únicamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. En el libro de Proverbios, en el capítulo 26, el rey Salomón escribió también estas palabras. Dice 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amados hermanos, es muy importante que nosotros, conforme vamos creciendo en el Señor, entendamos y tengamos un panorama claro de que vivimos en un mundo físico y que nosotros alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, esta hermosa y valiosa palabra que es el único instrumento con el cual nosotros podemos peregrinar en este mundo, ¿no es cierto? La Biblia es un libro que nos corre totalmente el velo y que nos permite para poder nosotros discernir las revelaciones que Dios nos da y entender de qué manera Dios quiere que vivamos y cómo quiere Él que nosotros andemos mientras estemos pasando por este mundo. La Biblia nos revela de que existe otro mundo junto al de nosotros, o un mundo paralelo, digámosle así, ¿no? Y aunque nosotros no podamos ver con nuestros 5 sentidos, ni sentir ese mundo espiritual invisible, la palabra de Dios nos dice que también está habitado. Y dentro de ese mundo espiritual, dentro de ese mundo invisible, solamente habitan 2 tipos de seres: los demonios, que están al servicio de Satanás, y los ángeles al servicio de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hay una fuerza invisible externa que la Biblia le llama como un poder maligno de maldiciones, y que los seres humanos somos en este mundo afectados por la maldad o por el bien. Con este antecedente, queridos hermanos, solo hay 2 tipos de personas de las que habitan en este mundo: aquellos que están bajo la bendición de Dios y aquellos que están bajo la maldición de Dios. Aquí no hay intermedios: o está sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, está la bendición o está la maldición. Hermanos, ustedes en esta mañana deben de estar absolutamente seguros de que se encuentran protegidos bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos se encuentran protegidos bajo la bendición de Dios?
Apláudale al Señor, hermano. ¿Qué es una maldición? Es un poder maligno que se genera para que nosotros no alcancemos el propósito para el cual Dios nos envió a este mundo y por el cual Dios nos creó. Este poder maligno tratará de obstaculizar tu vida y mi vida. Tratará de detenernos y de impedir de que lleguemos a un punto o a la meta que nosotros tenemos prevista para que Jesús, para que nosotros nos unamos junto a Él, porque Jesús nos está esperando en esa meta, en esa llegada, ¿no es cierto? Y el poder maligno quiere que nosotros abortemos, que tiremos la toalla en nuestra vida y perdamos en sí el camino y la ruta por la cual nosotros debemos de seguir. Y todos los que estamos aquí presentes y los que están afuera, fuimos creados con un propósito específico desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que estábamos allí. Dios ya tenía un propósito para cada uno de los que estamos aquí presentes. Queridos hermanos, acuérdense de su vida personal antes de que usted viniera a los pies de Cristo. Acuérdese que alguna vez usted ha experimentado algún tipo de adversidad o accidente, un accidente drástico de lo cual de pronto el Señor, a pesar de que usted no le servía, ¿no es cierto?, Él tuvo misericordia y lo salvó de una muerte segura, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo conoce quiénes van a ser usados por el Señor antes de convertirse esa persona a Cristo. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no es cierto? Y aquel que abre mi puerta, entraré y cenaré con él. Satanás, como es un imitador de Jesucristo, él también dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que me abra la puerta, entraré, pero no a cenar, sino a causar maldición, a causar daño y destrucción. Porque el diablo siempre tratará de hacernos la vida de cuadritos. ¿Qué dijo el Señor? Dijo que la misericordia de Dios, ¿por qué? Porque Él tiene un amor infinito sobre nosotros, ¿no? Entonces, el diablo siempre vendrá a atacarnos porque Él vino, según la Biblia, a matar, perseguir y tratar de impedir el propósito para el cual usted y yo fuimos creados. Entonces, existen poderes invisibles, demoníacos, que están esperando que abramos nosotros la puerta, y ninguna maldición puede venir a tu vida y a mi vida hasta que nosotros decidimos abrirla. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículos 8? La palabra de Dios nos revela lo siguiente. Eclesiastés 10, 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Esto es lo mismo que Dios en el libro de Génesis 4:7 le dijo a Caín. Caín, el pecado está tocando tu puerta. Todos los días hay tentaciones que te dicen, ¿me das chance para entrar a tu corazón? Mira que yo soy la mujer que puedo entrar y hacerte más feliz que tu esposa. Si así nos viene la tentación a nosotros los varones. A las señoritas se le aparecerá un muchacho que le dirá, yo te puedo hacer feliz, pero antes del matrimonio, ¿qué tal si tú me das la pruebita del amor? ¿No? Ahí vienen a tocarnos las puertas y a tentarnos, y nosotros somos los que voluntariamente decidimos si le abrimos o no la puerta al pecado, a la maldición. ¿Qué va a depender de que yo no abra esa puerta? La fortaleza interior de que yo mantenga con el Espíritu Santo, y así no podrá entrar la maldición a mi vida. Porque mis convicciones y el amor a Dios y a su reino serán mucho más fuertes que las cosas que el diablo me ofrece. Se las vuelvo a repetir. Nuestras convicciones y el amor a Dios y el amor a su reino deben de ser mucho más fuertes que las cosas que el diablo nos ofrece. Lo mismo que el diablo le ofreció a nuestro Señor Jesucristo. El diablo le dijo,
todos los reinos y los placeres del mundo te los ofrezco si tú te hincas y me adoras. El que aportillare vallado, el que comience a hacerle hoyos a su armadura, permitirá que la serpiente entre y le muerda. La Biblia nos revela que existen varias fuentes principales de las maldiciones. Una de las fuentes es el primer origen de la maldición, es Dios. Usted dirá, ¿y por qué está diciendo eso mi hermano? No, hermanos, Dios es el primer origen de las maldiciones. Veamos aquí, nuestro Dios le dice a la serpiente en Génesis 3:14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué cosa le dice aquí a la serpiente? ¿De dónde vino la maldición? Aquí Dios maldijo. Esto significa, maldecir significa decir mal. Escuchen esto, hermanos. Siempre las maldiciones vienen por las palabras. Aquí Dios habló algo malo contra la serpiente y le dijo lo que acabamos de leer. En Génesis 3:17, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En este versículo, ¿a quién está maldiciendo nuestro Dios? A la tierra. Dios está hablando mal de la tierra. Anteriormente Dios había dicho que haya buenos frutos, ¿no es cierto? Que haya árboles, que haya prosperidad, etcétera, etcétera. Pero por causa de la desobediencia, la ecología que nos rodea termina asociándose con el pecado humano. Cuando el hombre peca, inmediatamente, como Dios habló mal del pecado diciendo que la tierra quedaría maldecida, ahora la tierra nos opone resistencia para poderla trabajar. Y los agricultores, aquellos que trabajan en el campo, pueden dar fe de esa situación. Ahora se necesita que con el sudor de la frente sembrar y esperar la lluvia temprana y la tardía para la cosecha, porque la tierra la maldijo Dios. No porque Él lo haya querido, sino por consecuencia de la desobediencia y del pecado del ser humano. ¿Qué dice el versículo 19 del mismo capítulo de Génesis? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La segunda fuente que podemos decir de maldiciones es Satanás. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El único propósito de Satanás, que Satanás tiene, es el de entrar a tu hogar y a tu familia y tu vida y robarte la fe, tu confianza y tu esperanza en Dios. Y la visión que Dios está alimentando y sembrando tu vida, todo eso Él quiere cegarte. Está tratando de cegar tu entendimiento para que solamente lo veas solamente la parte material, el placer, el sexo, la fortuna, y así solamente vas a vivir en este mundo lo que el mundo te ofrece. Cegándote los ojos ante la eternidad y cegándote los ojos ante la realidad que tú y yo tenemos, porque algún día tú y yo tenemos que morir. Y después de la muerte, nosotros vamos a seguir viviendo de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos físicamente aquí en este cuerpo. Otra de las fuentes de la maldición es el propio ser humano. Veamos Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
Queridos hermanos, en esta mañana, si Dios te preguntara, ¿quieres amar la vida y ver días buenos en tu vida? ¿Tú qué le responderías? ¿Cuántos de ustedes aquí presentes quieren amar la vida y ver días llenos de felicidad en su vida? Solamente escuché 1 o 2 amén. ¿Cuántos de ustedes quieren amar la vida y ver días buenos en sus vidas? ¿Quién no estaría contento, no es cierto, de amanecer feliz, de que le vaya bien en la vida, de recibir bendiciones y muchas buenas cosas? Todos nosotros amamos eso, pero Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Qué dice el resto del versículo? Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto quiere decir que mi destino y su destino están asociados de acuerdo a la Biblia con nuestras palabras. ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu hijo, eres un bruto, eres así, asado, no sabes, no sirves para nada? ¿No es cierto? Lo que tú estás haciendo es maldiciéndolo a tu hijo, ¿no? Estás hablando mal de él, lo estás humillando. Y eso es lo que tú le dijiste a tu hijo, va a entrar en su corazón y va a crecer esa maldición hasta que tú no te arrepientas. Y tú puedes quitar esa maldición de la vida si te arrepientes y de las cosas que has hablado de tu hijo. Qué triste es saber, por ejemplo, que una mujer lo coge y lo ofende al marido, ¿no? Le dice, eres un inútil, no sirves para nada. A sus hijos, ustedes son unos muchachos, punto suspensivo, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Lo estás maldiciendo a tu esposo y a tus hijos. Y no necesitas golpearlos porque con eso los has herido profundamente, los has destruido. Y ese hombre y esos niños van a vivir unos días, semanas, años con una amargura dentro de sí, ¿no? Contra esa mujer que maldijo a su propia familia. Y no digamos también de los varones, ¿no es cierto? Cuando nosotros murmuramos o hablamos mal de alguien, y ya viste cómo vino el hermano, o ya viste cómo llegó la hermana, ¿no? Y cómo se está sentando, y que por aquí y por allá, ¿no es cierto? Estamos hablando y acarreando en la vida una fuerza maligna que se llama maldición por hablar mal de las personas. Hermanos, cuidado con esos que son chismosos y que les encanta hablar mal de las personas. No hay maldición tan grande que pueda venir sobre tu vida y que quizás es una de las razones principales por la cual no te va bien hoy en la vida, no porque eres el campeón o la campeona del chisme. Contigo no se necesita llegar a un campeonato porque tú ya lo ganaste. El ministerio que tú tienes y que te lo has asignado tú mismo se llama el ministerio del chisme. Y todo lo propagas y todo lo corres aún sin saber y sin haber verificado la fuente de donde proviene el rumor. Hermanos, gracias a esto, hoy en día resulta totalmente facilísimo destruirle la integridad moral de una persona. Es fácil coger y hablar peste de alguien, coger y destruirla, ¿no es cierto? Pero es dificilísimo llegar a reconstruírsela porque ya la destruiste. Y si a esto se suma un factor importante dentro de esa gran realidad que usted y yo vivimos, queridos hermanos, ratifico y me atrevo a decirle que estamos viviendo hoy más que nunca los tiempos finales. ¿Cuáles son las palabras hebreas del Antiguo Testamento que describen el significado de la palabra maldición? La palabra hebrea que sobresalta es Ahor, A-O-R, Ahor. Esta maldición opera en los aires y priva la capacidad en las personas para que no entiendan la Biblia y ciega la mente y vela el entendimiento. ¿Qué dice Mateo 13, 19? Lo que dijo nuestro Señor Jesús acerca de este problema. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Vienen a la iglesia un domingo y oyeron palabra, van el martes al estudio bíblico y siguen oyendo palabra. Miércoles al culto de damas y de caballeros y seguimos oyendo palabras, ¿no es cierto? Y salen de la iglesia sin que la palabra haya podido efectuar ningún cambio interior en su manera de pensar, ni en su forma de actuar, ni en sus actitudes, peor. En otras palabras, cristianos que se dicen cristianos, que tienen 3, 5, 10, 20, 30 años, se dicen ser cristianos y que sus vidas no han sido cambiadas hasta la fecha actual. Siguen igual del maltrato que le brindan a su esposa fuera de la iglesia, el maltrato que le dan a sus hijos, siguen igual con su amargura, con su rencor, siguen igual de chismosos o chismosas porque hay algo que está operando en su mente que le está impidiendo entender lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 32, la palabra dice: mas el que comete adulterio es falso de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El día que tú te casas, ¿no es cierto?, tú le estás diciendo a Dios acerca de 2 millones de mujeres o 2 millones de varones en este país, ¿no? Le dices: adiós Juanita, adiós Carmencita, por aquí se acabó esto. Yo escogí a mi esposa y con ella encamino o comienzo a llevar a nacer ese nuevo hogar, ¿no? Esa semilla que yo voy a comenzar a cosechar, que se llama hogar y que fue creado por Dios. Pero muchos hogares hoy en día no lo entienden, porque maldiciones están operando en su mente, porque perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?, dice el Señor. En 2 de Corintios, capítulos 3, versículos 14, Pablo expresa lo siguiente. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito de los judíos. Los judíos ven la Biblia y la leen y no entienden que todo lo del Antiguo Testamento habla del Mesías, de Yeshua HaMashiach. Y creen que el Antiguo Testamento, pero no creen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no entienden de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la Biblia que cuando ellos leen el antiguo pacto están embotados y este velo que ellos tienen no se les va a quitar hasta que se rindan y reconozcan que Yeshua es el Mesías prometido a los profetas hebreos. Esto es una maldición que está operando sobre el pueblo judío que no ha sido reconocido al Mesías como el Salvador. Ahora veamos algunas de las causas que pueden llevarte a tu entendimiento, que tu entendimiento sea también embotado. Por ejemplo, cuando una persona maldice o cuando se maldice a los judíos o cuando se maldice a un hijo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 3. Dios le dijo a Abraham lo siguiente, dice: bendeciré a los que bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos aquellos que han maldecido a los judíos, estos sean romanos, otomanos, alemanes, babilónicos, griegos, musulmanes y hasta un venezolano, etcétera, cayó el juicio de Dios en la historia sobre todos estos imperios y sobre todos estos líderes. El factor común denominador que prevaleció en esos imperios y en esos líderes no fue el odio acérrimo hacia el pueblo de Israel. En Gálatas 3 dice la Biblia que nosotros somos la simiente de Abraham. Entonces, el que maldice a un cristiano, no importa si es de esta iglesia
o es de otra iglesia, cualquiera que hable mal de otro hermano, sea este bautista, sea presbiteriano, pentecostés, etcétera, ¿no es cierto? Estarás acarreando sobre tu vida maldiciones, porque esas personas de las que tú estás hablando son parte del cuerpo y miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, al hablar mal de un cristiano, estás lastimando el cuerpo de Cristo y te estás lastimando tú también. ¿Cuántos creen en esa palabra? Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Querido hermano, cuando nosotros nos lastimamos unos a otros, ¿no es cierto?, comenzamos a acarrear sobre nuestras vidas maldiciones. Ahora, otro tipo de maldición se la acarrea cuando se habla mal también de los líderes espirituales principalmente. Que dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Dice su palabra: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. La palabra anciano no es sinónimo de viejito. La palabra anciano en la Biblia es sinónimo de sabiduría, de una persona que conoce, una persona que maneja y domina la doctrina de Dios y que imparte e inculca capacitación a aquellos que recién están empezando los caminos del Señor. Entonces, si tú quieres acusar a un líder espiritual, no me vengas con un chisme, ¿no? Porque si tú me traes un chisme, debes de traerme a los 2 testigos, como dice su palabra, no para que atestiguen. Entonces se le puede a esa persona reprender, ¿no? Mientras tanto, ten mucho cuidado porque puedes acarrear en tu vida maldiciones. Otro punto importante es que las maldiciones también son acarreadas cuando los hijos no honran ni respetan a sus padres. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3? Efesios 6, versículos del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, en la vida nos irá bien siempre y cuando usted y yo tengamos una relación adecuada, armoniosa, llena de amor con nuestros padres. Es que usted dirá, es que usted no conoce a mi papá, usted no sabe cómo es él, peor conoce a mi mamá. Si supiera las garrotizas que me sabe pegar ella cuando yo llego un poquito tarde por tal cosa o tal motivo. Lo que te haya hecho ella, ¿no es cierto?, lo que te hayan hecho tus padres, nosotros no tenemos por qué juzgarlo ni tampoco por qué estar reclamándoles. Porque Dios me manda un mandamiento y voy a hacer vencer mis sentimientos, y pídele a Dios que en tu corazón no exista rencor, no exista resentimiento u odio, aunque papá y mamá no hayan obrado bien contigo. Señor, si hay la posibilidad, deberías decirle, de honrarlos, yo quiero hacerlo. Y nunca voy a hablar mal de ellos y a cuidar de ellos. Y todo mal que me hicieron, tú eres el juez y ellos darán cuenta ante ti algún día. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija y mi responsabilidad es honrarlos y respetarlos aún hasta después de muerto. Si es que quieres que te vaya bien en la vida y contar la vida, por ejemplo, de que tú verdaderamente amaste a tus padres sin importar lo que ellos hayan hecho. ¿Cuántos quieren cumplir ese mandamiento? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por nuestro Dios por cumplir ese mandamiento con promesa? ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje han experimentado algún fracaso en sus vidas porque ni siquiera se imaginaron que hasta ahora no le han pedido perdón a su madre o a su padre? Normalmente el hombre de hoy, refiriéndome al hombre y la mujer, tiene una actitud tan malagradecida con los padres
que lo que hacen lo ven a ellos como un estorbo hoy en día cuando ellos ya son ancianos, ¿no? Y piensan que la solución más práctica es ir, cogerlos y llevarlos a postrarse ahí en un asilo de ancianos hasta cuando ya toque irlos a recoger cuando ya hayan muerto. Y ni siquiera son capaces de irlos a visitar un domingo. Si algunos de ustedes han ofendido, hoy es el día, dice el Señor, de pedirles perdón y restaurar su relación con ellos. Otra causa de las maldiciones son las relaciones sexuales ilícitas. Queridos hermanos, es necesario refrescar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, lo que significa esta magnitud y tamaña magnitud de pecado. ¿Qué dice el libro de Levítico capítulo 18, versículos 22 y 23? Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Aquí está hablando aquellos que se echan varón con varón o mujer con mujer. No. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dios está condenando aquí dos pecados sexuales, que son el homosexualismo y el bestialismo. Dios es el creador del sexo, querido hermano, y el impulso sexual que nosotros tenemos fue diseñado únicamente por Dios y es lo más precioso, lo más lindo que existe para ser usado dentro del campo y de las funciones para la cual Dios las ha diseñado. Como el ser humano desconoce la Biblia, piensa que lo que él está haciendo está correcto, ¿no? Entonces, y que todo está acorde a los principios, ¿no? Y a la moralidad que él tiene. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad y en nuestro propio país. Nos quieren implementar de que el asunto de la homosexualidad es algo normal y que nosotros tenemos la libertad para escoger el género que nosotros querramos. Pero la palabra de Dios es clara, precisa y oportuna. Y para aquellos que queremos escucharla, recibiremos maldiciones si no acatamos lo que Dios nos dice. Si hay en tu vida perversiones sexuales, nunca te irá bien en tu vida y ni siquiera nos imaginemos de las maldiciones y juicios que vendrán por parte de Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Únicamente Dios nos puede decir para qué sirve el sexo y cuándo lo debemos usar, y su respuesta está aquí en su bendita y santa palabra. Hay otra palabra hebrea que se utiliza también para maldición y esa palabra se denomina kalal o kalalá. Esta la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64 en adelante. Y esta maldición nos habla de una profunda crisis en la fe. En otras palabras, kalal ataca al espíritu, ahor ataca la mente. Hermanos, el problema humano se encuentra en el espíritu. Hoy en día, ¿cómo clasifica la sociedad a un ser humano? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona viene de descendencia de un padre que ha sido narcotraficante y de una madre que de pronto ha vivido en el mundo de la vida o en la prostitución? ¿Qué es lo que hace la sociedad? Lo coge, lo segrega, ¿no es cierto? Y lo pone como un mártir a esta persona en vez de calificarlo como un pecador. En los momentos actuales, la psicología ha entrado
a robarnos la consejería bíblica y a atribuir los problemas mentales a circunstancias externas. Y aunque tienen mucho que ver con el medio donde te desarrollaste, cuando seas adulto tienes o tendrás la responsabilidad de rendir cuentas a Dios sin importar lo que hayan hecho tus padres. ¿Por qué? Porque delante de ti tienes una cruz donde el Hijo de Dios bajó de los cielos y los pecados que fueron tal vez causa o derivados de una conducta pasada de tus familiares, ahora la gracia de Dios es más grande que tus padres. Y la gracia de Dios operará mucho más abundantemente si esa persona se arrepiente. ¿Cuántos exconvictos, cuántos narcotraficantes, cuántos asesinos hoy en día, por la gracia y la misericordia de Dios, han sido redimidos, restaurados, transformados y viven para su gloria? Dios nos ofrece el perdón, la medicina y la sanidad. ¿Cuántos creen esa palabra? Dele gloria a Dios. Apláudale al Señor. Querido hermano, ¿qué dice el versículo 64 de Deuteronomio 28? Dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conoces, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Aquí Dios nos advierte a su pueblo que los iba a esparcir. Y eso es lo que ocurre cuando tú te vuelves un nómada en tu vida, como la maldición de Caín, vagarás sin rumbo. Como existen muchas personas hoy en día, ¿no es cierto? Aquellos que, por decir, en un mes están en un trabajo, al otro mes están en otro, y así sustantivamente, y en el año se han pegado casi como unas 40 empresas rotando y rotando. No, ¿por qué? Porque puede quizás que ellos solamente estén viendo el beneficio material, mas no la realización profesional y personal. ¿De qué te sirvió haberte graduado de médico o de un buen doctor si estás trabajando en otra actividad que no tiene nada que ver con esa especialización? ¿De qué te sirve tener esos grandes logros si al final tu vida y te das cuenta que aún no descubres la razón por la cual naciste? Y el día que esa persona muere, su memoria pasará al olvido eterno. Si tú estás viviendo o experimentando ese tipo de maldiciones, en esta mañana el Señor quiere abrirte los ojos para mostrártelas. Dice el versículo 65, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. ¿Cuántas gentes, queridos hermanos, que ustedes conocen y que yo conozco, viven así? No descansan, no tienen paz en sus vidas y quizás tengan muchas cosas que a lo mejor usted y yo no tenemos, pero no tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tienen una tristeza continua en su alma, un corazón temeroso y desfallecen de la nada. ¿Qué haríamos, queridos hermanos? ¿A quién consultaríamos? ¿Quién nos podría decir la verdad sino Dios? Aunque un ejército nos rodeare, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. No temeremos mal alguno, y hubiere yo desmayado si no supiere que el Señor me sostiene, y si no creyere que mi alma le verá cara a cara, dice el Salmo número 27. ¿Quién es el que nos sostiene? Dios. ¿Quién es el que me da fuerzas para seguir viviendo? Dios. ¿Quién hace que yo pueda enfrentar tribulaciones y tormentas? Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Apláudele a Dios. Y esto es porque simplemente Él nos ama, queridos hermanos, y porque Él entregó a su Hijo a morir por nosotros. Y Él quiere en esta mañana
bendecirte y perdonarte y cambiar tu vida y hacerte entender que la paga del pecado es la muerte. Santos hermanos de Dios, únicamente ustedes y yo somos los únicos que podemos decidir cómo vamos a vivir. Únicamente tú puedes decidir si quieres vivir tu peregrinaje aquí en esta tierra bajo la bendición o bajo la maldición de Dios. Queridos hermanos, dice su palabra, he aquí os pongo la maldición o la bendición, dice Jehová de los ejércitos. Y si tú me escuchas en esta mañana, la maldición no viene sin causa. Si hay algo en tu vida que está obstaculizándote, ¿no es cierto?, quitándote el entendimiento, bloqueando la dirección en tu vida, es un poder maligno, invisible que está operando porque tú vives en desobediencia a Dios. ¿Te gustaría en esta mañana romper esas maldiciones pidiéndole a Dios con todo tu corazón que llene tu alma?